placer de volver a casa. Como ustedes saben, estos señores son el oráculo de Delfos de la economía, por lo menos en la Argentina, y antes de volver a insistir en que anticiparon gran parte de la crisis que hoy padece el país, quiero pasarles un compendio que considero la producción y que lo vamos a exhibir para que esto sea verdaderamente una forma de empezar. Por favor, director. ¿Cómo es un fracaso económico este gobierno? Porque vamos camino a un default. Argentina está en trayectoria de crisis. En algún momento alguien se va a dar cuenta que los números no dan. Vamos a ir al fondo. Cuando pasen los primeros 3 meses, ¿vos creés que vamos a cumplir la meta? Y en pedo, somos Argentina. Entonces, ¿qué pasó? Se cae el financiamiento. Y cuando se cae el financiamiento, ¡Titanic! ¡Allá! ¡Vamos contra el iceberg! Creo que es probable que si se intensifica la velocidad y la fuerza de la corrida, es muy probable que haya control de capitales. ¿Sabés qué? Cuando nos corten el financiamiento y nos peguemos la piña, guardé este video y lo quiero ver a Amadeo. Voy a discutir esto con Amadeo. Cuando nos peguemos la piña, digamos, con tu gradualismo. ¿No te imaginabas ir a unas pasos y no sé, que Cristina le saque 5 puntos? Porque el derrumbe que habría en la demanda de dinero generaría una hiperinflación. Y la tasa de interés va a subir. Y esa suba de la tasa de interés va a provocar un efecto pánico y va a estimular la caída de la demanda de dinero. En fin, creo que ha sido bastante testimonial y preventivo. Me parece que alguien no tomó en cuenta algo de lo que dijeron estos dos caballeros, que ustedes han acertado con casi todo lo que ha ocurrido, por no decir todo. La pregunta es, si bien la Argentina no sabe qué pasa mañana, nos gustaría que ustedes más o menos, alguno de los dos empiece a decirnos qué es lo que nos va a pasar con esta situación nueva económica y con estos cambios, restricciones o condicionamientos o intervenciones que ha hecho el gobierno. Mira, Argentina tiene 2 grandes problemas. Uno es el default y ya está entre nosotros, estamos en default selectivo. Es el primer eslabón de la cadena de default que va a seguir avanzando. El otro problema es el riesgo de hiperinflación. Se retroalimentan entre los dos, porque vos tenés un banco central que está quebrado y viene quebrado hace mucho tiempo. Y un banco central quebrado es promesa certera de más devaluación y más inflación. Y esta política del gobierno, que es mantener el dólar nominal a toda costa, ¿qué hace? Te hace perder reservas, te achica el activo y te agranda el pasivo con más LELIQ, más pases, más tasa. Entonces te quiebra más el balance. ¿Y esto qué implica? Esto implica que aumenta el peso de la deuda en términos del PBI y se hace más impagable la deuda. ¿Sabes a dónde vamos? Vamos muy probablemente a la próxima administración tiene vencimientos de deuda en los 4 años, sea la que sea, tenga la camiseta que tenga, por más de 50 puntos del PBI. Entonces, es impagable la deuda. Aparte, es insolvente en términos intertemporales porque necesitarías ya un superávit de 4 y tenés un déficit con suerte de -1. ¿Eso quiere decir que no han operado sobre los intereses tampoco? No, pero ¿me dejás que te haga algún comentario adicional sobre la mala situación? Porque también tenés un problema de error de diagnóstico. Y esto retroalimenta con todos los problemas. El hecho de que vos hoy tenés toda una serie de baterías que controlan el tipo de cambio implica un error de diagnóstico. Básicamente, ¿qué es lo que está mirando el gobierno? Dice, bueno, yo voy a controlar el tipo de cambio para que no se me espiralice el tema de la inflación, para cuidar a la gente. Y en realidad no se da cuenta que no está viendo el verdadero problema subyacente. Lo que está pasando acá es básicamente que se te está cayendo la demanda de dinero. Y cuando a vos se te cae la demanda de dinero, ¿sí?, el poder adquisitivo del dinero cae. Esto quiere decir que vos vas a necesitar mayor cantidad de unidades monetarias para pagar por los mismos bienes. ¿Esto qué pasa? Ahora, como el dólar es un activo financiero, pica primero, ahí va acompañado de los alimentos, después vienen los precios mayoristas, después vienen los precios minoristas. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? El gobierno lo que no se da cuenta es tocar un solo precio
pero los otros demás se les van a estar escapando igual por el problema de la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Entonces, ¿cómo reaccionó? Porque esto es importante de cara al futuro. ¿Qué es lo que hizo? Primero, le limitó la posición general de cambios. ¿Para qué? Para aumentarte la cantidad de dólares. Después te hizo un default selectivo para meterte 11.000 millones de dólares adentro del mercado. Con lo cual ahí ya te muestra una de las primeras mentiras del gobierno que te dice, no, esto es neutral. ¿Cómo? Si es neutral, como vos te hiciste 11.000 millones, a alguien se lo sacaste. Después, digamos, limitó el giro de utilidades de los bancos al exterior. Después nos desayunamos el día domingo con esto de que obliga a los exportadores a liquidar dólares y restringe las importaciones. Es decir, todo un conjunto de medidas ¿para qué? Para artificialmente sostener el tipo de cambio. Ahora, cuando vos generes esa situación y te liquides los stocks, y además te cuento, con la caída... Perdón, Javier, pero lo cierto es que el gobierno, estamos hablando de un ciudadano común sin demasiada versación, lo que te plantean es, se me están yendo las reservas. Sí, pero el problema es que está mal... Me están sacando todos los depósitos. El problema es que está mal diagnosticado. O sea, porque esto no es trivial, eso es lo que quiero señalar. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos además vas a tener, digamos, esta situación que te va a terminar generando. Lo que genera siempre un exceso de demanda de divisa en el mercado de cambio. Y eso va a tener como contrapartida un exceso de oferta en toda la economía. Entonces, por ejemplo, en el mercado de bonos va a implicar precios bajos, tasas altas, con lo cual en el mercado de bienes vos vas a tener que caída del consumo, caída de la inversión, ese exceso de oferta en el mercado de bienes te va a hacer caer el producto, te va a caer la demanda de trabajo, te va a generar un exceso de oferta en el mercado de trabajo, te va a caer el salario real, vas a tener más pobres y más indigentes. En un mismo contexto, donde además te empeoran los números fiscales, que no los vas a poder financiar en el mercado de bonos, ¿con qué vas a terminar? Con emisión monetaria. Y con inflación. Entonces, claro, con lo cual estás alimentando la bomba. Ahora, hay algo que uno puede discutir o no con ustedes, pero lo cierto es que tenés a este gobierno que toma estas medidas, yo no diría consensuadas, pero digamos con la solidaridad o cierta complicidad del principal partido o frente de la oposición. Les encanta. Que les encanta. El aparato represivo del Estado para matar la economía les encanta. Tampoco ha dicho nada sobre esto La Baña, tampoco han dicho nada sobre esto ninguna cámara empresaria y tampoco han dicho sobre esto casi ningún sector sindical. Nadie es liberal. Bueno, no, pero perdón. Sí. Esto también es algo que uno debe atender o observar. Pero, Roberto, la gran mayoría de la sociedad está con este regreso al keynesianismo, si querés. Roberto, sí, en realidad el fascismo económico. Roberto, como te acaba de decir Javier, mal diagnóstico te lleva a pésimas políticas y todo el mundo es moralmente cómplice de no decir las cosas como son y vos hiciste una lista. A ver, ¿qué implica esto? Con todo este mal diagnóstico y malas políticas, Argentina en los próximos meses, hasta final de año y el principio del 2020 también, está condenado a vivir con un tipo de cambio real que tiene una trayectoria ascendente mucho más caro que hoy, pero con mucha más inflación que hoy. Eso implica ajustes nominales del tipo de cambio mucho más fuertes de lo que hemos vivido. ¿Y qué pasa? Te aumenta el peso de la deuda. Quiero llegar a esto. Sí, pero por lo menos el número, porque para la gente... No lo puedo decir el número. Bueno, pero una idea. No lo puedo decir el número. Y estamos con la número. fecha del 27 de octubre, que es bastante... No, yo estoy yendo más a eso, porque ¿qué avanza No, pero ¿cómo esto? llego al 27 de octubre? A ver, vas a llegar con... ¿Cómo estaciono el barco? ¿Dónde está el barco? El barco va a tener problemas de amarra. Va a llegar a puerto, si es que llega, con zozobras. Pero lo importante es más, porque yo no soy político. Entonces no miro las elecciones y llegar a las elecciones. Y a la gente le construyo mi profesión escenarios para adelante. ¿Y qué veo? Acá va a haber un escenario que va a venir, creo yo, que tiene riesgo de... En la cadena de default se va a seguir avanzando. Y como las LELIC no nos escucharon y no se arregló el balance del Banco Central, que era la alternativa de limpiar el balance del Banco Central para por lo menos, ya estando en default, arreglar el problema de la amenaza del riesgo hiperinflacionario. No lo hicieron. Entonces, vas a poder ir probablemente a un default interno, que es el próximo gobierno probablemente te meta un Bonex para
las LELIQs, obviamente. Cuando decís default interno es no pagar qué. No pagar las LELIQ que tienen del otro lado los depósitos. Y como la gente es populista y todos los políticos son populistas, aman tratar a las personas desigualmente frente a la ley. Entonces, que al que tiene un plazo fijo bajito, le van a decir, vos banco a este pagale y yo te doy redescuento. Al que tiene un plazo intermedio, un plazo fijo intermedio, le van a dar un bono a invento, a un año. Y el que tiene uno grandote, le van a dar un bono a 2 años. No lo sé, porque estas medidas económicas permiten mucha creatividad. Y después viene lo más problemático, que ¿qué es? Al fondo hay que pagarle, en concepto de intereses y amortizaciones de deuda, el próximo presidente, 51.000 millones de dólares. ¿Y qué se va a avanzar? Al default con el fondo, porque si al fondo vos le pedís patear para adelante los pagos, eso es un default. Y el fondo es un prestamista privilegiado que nunca en la historia aceptó un default. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a empezar a... Bueno, pero reprogramaciones. Pero una reprogramación con pateando plazos, manteniendo el monto de la deuda y la tasa de interés, es bajarle las acreencias al acreedor, bajarle valor económico. Ergo, es un default. Entonces, ¿qué va a suceder? Acá vamos a entrar en el default más problemático de la historia, porque va a ser la primera vez que un país va a defaultear al fondo. Entonces, ¿qué sucede en eso? Ahí va a entrar un trade-off entre, ok, vos fondos querés seguir siendo prestamista que no acepta quitas, la quita que le voy a hacer a los bonistas, entonces va a ser mayor todavía y va a empezar a jugar, que este es el último eslabón, el cuarto eslabón de la cadena de defaults. Este es el selectivo, después viene el doméstico, después viene el fondo. Más restricciones. Claro, y del otro lado, todo esto va a generar que la demanda de dinero, como decía Javier, se desplome a niveles subterráneos. Del otro lado, el dólar y la inflación van a volar y esto va a tener consecuencias muy negativas en la economía real. Y Argentina probablemente vaya hacia una de las peores crisis de la historia porque va a tener ingredientes donde los valores de las variables socioeconómicas van a alcanzar niveles, tal vez, en varios indicadores, nunca alcanzados en el pasado. Este es un proceso también de cierta dolarización, de hecho. Sí. ¿Se termina en eso? Bueno, nosotros, de hecho, en el libro Libertad, 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 lo que proponemos es directamente algo mucho más radicalizado que la dolarización. Porque vamos a ponerlo en estos términos. Si vos tenés que elegir entre la dolarización y lo que se llama la convertibilidad, en principio la convertibilidad era superior. ¿Por qué? Porque vos, al tener un sistema de encaje fraccionario, frente a una situación de corrida, vos podés resolverla dando redescuentos contra buenos créditos, por ejemplo, como se hizo durante el tequila, mientras que Roque Fernández era presidente del Banco Central. Pero ¿qué es lo que pasa? Si vos llegás a tener una situación de las mismas características, pero dolarizado, vos no podés emitir dólares. Ese es el primer problema. Entonces lo que nosotros decimos es, a ver, ¿cuál es tu único motivo por el cual vos tendrías un banco central? El único motivo por el cual vos tendrías un banco central es para que te actúe de prestamista de última instancia. ¿Sí? Ahora, si vos eliminás la función de prestamista de última instancia, no lo necesitas más. Por eso nosotros proponemos un sistema de banca Simon, que es un almacén de valor, que es como si fuera una caja fuerte, dejás tu dinero, lo retirás cuando quieras, te puedes sacar fotos con el dinero, sí, lo vas a visitar, le decís hola, ¿cómo estás? A los dólares, sí, ¿qué tal, Benjamin? ¿Cómo estás? Por flanking, ¿no? Digo, y al mismo tiempo, sí, te cobran un fee. Y por otro lado, si vos te gusta ganar tasa de interés, dice el dicho que si te gusta el durazno, bancate la pelusa, vas a fondos comunes de inversión, ¿sí? Donde vos ganás tasa de interés, que a diferentes niveles de riesgo vas a tener diferentes tasas de retorno y el mismo proceso de mercado va a liquidar a los que son malos y va a dejar a los que son buenos, y en caso de que se caiga un fondo no tiene que sociabilizarse la pérdida. Una vez que vos haces eso y separaste esto que es la banca Simon, o sea, banca almacén de valor con o sea banca que la de inversión, moneda la emite cualquiera. Bueno, todavía no llegamos a ese punto. Una vez que vos haces eso... Es que estoy en una adelantada. Sí, eliminás, o sea, vas a un sistema de banca libre de modo tal que los propios bancos tengan incentivos
hacer las cosas bien, porque si no lo pagan con su patrimonio, y se lanza la competencia de monedas. Desde nuestro punto de vista, a la luz de lo que ha sido la historia argentina, la moneda que va a elegir el argentino va a ser el dólar. Una vez que vos encontrás la moneda que eligió la gente, vas a tomar los activos del Banco Central, lo vas a mapear contra los pasivos del Banco Central y ahí lo vas a convertir. Y entonces pasás a tener una economía, supongamos, dolarizada. Y ahora es la parte más interesante de todo esto. Que son las vacaciones. No. Los argentinos ¿No tenemos en el colchón 400.000 millones de dólares. La inyección que esto podría implicar en el sistema productivo, toda esa riqueza acumulada para financiar nuevos proyectos de inversión, no solo que implicaría una tasa de interés bajísima, sino que implicaría una cantidad enorme de proyectos donde vos empezarías a notar tasas de crecimiento como nunca en la historia argentina, otra que tasas chinas. Ahora, discúlpenme. Y obviamente no tenés más inflación. Si todo este problema se resuelve dándole una pequeña puntapié en alguna parte sensible al presidente Sanleris del Banco Central. No, es eliminar el Banco Central. Y cerrar las puertas y quizás hasta ir con un bulldozer y eliminar el edificio. Esto no ha sido contemplado por ninguno. Déjamelo explicar a mí, Diego. A ver, te explico cómo es la situación. Bueno, yo le voy a explicar a la gente que ellos a veces discuten entre ellos. No, es que a él le gustan los gatos y a él le gustan los perros. Es importante esta... pero digo, yo para, digamos, acompañarlo con la idea. A ver, ¿cuál es el punto? El punto central, que la inflación es una estafa. Esto, digamos, por ejemplo, suponete nosotros estamos acá en una economía que transamos en monedas de oro. ¿Sí? Ahora suponete que yo agarro, ¿sí?, y encuentro la forma de convertir el plástico en oro. E ingreso ese plástico con forma de oro, que nadie se da cuenta, y ingresa como oro. Entonces todos trabajamos como si fuera oro. ¿Qué pasa? El precio del oro cae y todos los precios expresados en unidades de oro sube. Y eso se llama inflación. Entonces hay alguien que se perjudicó y hay alguien que se benefició. ¿Quién fue el que se benefició? El que pudo falsificar. ¿Quién es el que puede falsificar de la mejor manera? El Banco Central. Es decir, eso es una estafa. El Banco Central es una estafa. Es un robo de la corporación política contra los individuos. Bueno, Roberto, perdónenme porque tenemos que ir a un corte. Bueno. Les propongo, quiero seguir con esto. Les propongo a ustedes una breve interrupción, una disrupción, como dicen ahora en la economía, para volver con estos dos caballeros y además con una especie de atractivo. ¿Qué hicieron con Carlos Menem? Porque estuvieron con Carlos Menem. Quiero que me expliquen cómo es la relación de ellos con Alberto Fernández, la relación con un liberal como Guillermo Nielsen. Y si todo es tan fácil, ¿por qué el resto de la gente no ve esto? En un minuto nomás vamos a seguir con estos dos caballeros, el gato y el perro, o el perro y el gato. Perdón, no te dije Macri. En un minuto no. Gracias. Claro. Déjame. A la gente de Turismo City vamos a pedirle que también ofrezca el tema de los barcos y sobre todo el barco de la Cunza. Pero había quedado pendiente una aclaración y un complemento de parte de Diego sobre todo este tema del cierre, la eliminación del Banco Central. El control de capitales que empezó hoy es una expresión máxima. La sensación es que hay control de cambio. Control de cambio, quise decir, me equivoqué la palabra. El control de cambio que empezó hoy es, como decía Javier, un máximo exponente de la estafa del Estado. Es un instrumento coercitivo que te hace, te obliga a despojarte de tus dólares y te obliga a quedarte con los pesos que no querés que emite el Estado. ¿Y esto cuál es el problema? Que nosotros, los argentinos, ahorramos en dólares, porque el dólar preserva nuestro poder adquisitivo y nos asegura nuestro consumo futuro, que es nuestra prosperidad y porvenir. Entonces, ¿qué sucede? Esto hay que entenderlo. El peso no es reserva de valor. Y esto nos convierte en un ave raris diferente a los países de la región. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros ahorremos o queramos ahorrar, o sea, ya sea 10, 100, 1000, 10.000 o 100.000 dólares, eso te genera, en el momento que ahorramos, un desequilibrio al mismo tiempo en el mercado cambiario y en el mercado de dinero. ¿Cómo se equilibra? Con salto del dólar
salto de la tasa de interés y después suba de precios que va por detrás. Entonces, ¿qué te genera esto? Bueno, perdón. Ninguna economía con esta dinámica puede funcionar bien. Y no se puede bajar la inflación con Banco Central y con política monetaria si no hay demanda de dinero. Y si no tenés demanda de dinero por reserva de valor, como pasa en Argentina, vos tenés una demanda de dinero muy volátil que se cae cada 2 por 3. O sea que es mejor o más sencillo eliminar el Banco Central y no cambiar la costumbre de los argentinos para ahorrar en dólares. Cambiar la costumbre de los argentinos es imposible. Por eso, entonces, bajar la inflación con Banco Central. Está bien, cerramos el Banco Central. Ahora, ¿por qué razón el resto de los países del mundo Sí. no tienen inflación y tienen Banco Central? Corrección. Punto número 1. Primero, porque tienen algo que nosotros no tenemos, que cada uno de esos ciudadanos ahorran en la moneda que emite su Banco Central, cosa que nosotros no. Y no todos los países del mundo tienen Banco Central. Alemania no tiene, Dinamarca claro, no tiene, Francia no tiene, Bélgica no tiene. Entonces, acá se ve claramente otra patraña de la casta política cuando te dice que tener moneda emitida por los políticos es soberanía. No, soberanía es poder ahorrar en la moneda en la cual crees y confías y asegurarte un porvenir que te permita tener mayor prosperidad, que es la que te saca el peso, el Banco Central y la política monetaria del Banco Central, que financió siempre los delirios fiscales de la casta política. Por eso no queremos peso, por eso no ahorramos en peso. Y esto es irreversible. ¿Ustedes estuvieron con Menem? Sí, así es. ¿Invitados por Menem o ustedes quisieron conocerlo? Bueno, digamos, en distintos episodios que me tocó estar en televisión, yo hice siempre una defensa de lo que fue el primer gobierno de Menem, o sea, todo el periodo de Menem y en especial el primer gobierno de Menem. Básicamente, el elemento sobre el que yo me sustento es un artículo de Gerardo Lapaulera, Betsica Serigo, que se llama Passing the Buck, donde básicamente utiliza un indicador desarrollado por Robert Barro, un profesor de la Universidad de Harvard, que se llama índice de presión macroeconómica. Ese índice muestra que a lo largo de toda la historia argentina el mejor gobierno de la historia fue el primer gobierno de Menem. Y el segundo gobierno de Menem, que siempre se lo denosta, quedó tercero. Por lo tanto, digamos, uno... Bueno, ¿y qué pasó en la reunión? Muy interesante, nos invitó a tomar el té. O sea, yo realmente quería conocerlo, Javier también, él nos quería conocer a nosotros, nos manifestó que le gustaba el trabajo que hacíamos, la difusión de las ideas que hacíamos, y nada, tomamos el té, hablamos de cosas, sándwiches, una reunión de 1 hora y media muy amena. ¿Y con Fernández cómo están? Bueno, yo digamos con Alberto tuve la posibilidad de conocerlo. Yo me lo crucé en distintos canales de televisión, empezamos a interactuar y tuvimos almuerzos y tuvimos algunas reuniones en las cuales nosotros tuvimos una interacción, digamos, sumamente positiva. Yo siempre manifesté que tengo una opinión muy positiva sobre Alberto Fernández en términos de que es una persona inteligente, es una persona tremendamente pragmática. Y como si todo fuera poco, digamos, él es el responsable armador del kirchnerismo. Que a mí no me guste lo que fue el kirchnerismo, digo, eso no quiere decir que él no tenga un mérito como armador político. Por lo tanto, o sea, yo siempre tuve una muy buena opinión de Alberto Fernández y como también he manifestado, respecto a sus economistas, tengo algunos que me caen más simpáticos, como es el caso de Nielsen, y otros que me producen terrible rechazo, como puede ser el caso de Álvarez Agis o como puede ser los economistas del Grupo Callao, los cuales considero... Pero perdón, los del Grupo Callao, vamos a explicar a la gente. Grupo Callao es un café que está en Callao y Lavalle, que en una época, como Alberto Fernández vivió medianamente cerca de ahí, creo, se reunía con varios contertulios, algunos del sector económico, que son, digamos, cuarentones.
Culfas, compañero mío de facultad. Sí, hay algunos más, Álvaro Sagís también. Más joven, tiene 38. El hermano de Pres, cuarentones. El hermano de Peirano, creo. Está también, que parece que sabe de economía, el nieto de Cafiero, como la familia sabe de todo, es una gran ventaja. Pero para explicarle a la gente. Ahora, esa es, digamos, una especie de matriz que tiene Alberto Fernández. Sí, pero y eso no es precisamente liberal. No, justamente, esa matriz es tremendamente peligrosa. Recitan todas las teorías económicas que son las responsables del fracaso argentino. De hecho, todos te recitan keynesianismo. ¿Cómo podrías sintetizar el keynesianismo? Política fiscal expansiva, o sea, hacer déficit fiscal financiado con deuda o financiado con emisión monetaria. Vos sabés que de los últimos 118 años, Argentina, 108 hizo keynesianismo. De ser el quinto país más rico del mundo, somos 65. Y te voy a decir algo, son los mismos que hablan de ponerle plata en el bolsillo a la gente y todo ese tipo de cosas. Si vos vas a hacer política fiscal expansiva, yo te aviso, el próximo gobierno va a tener un muy grave problema. ¿Sabes por qué? Primero porque, digamos, va a encontrar un país en default, con lo cual no va a poder conseguir financiamiento de deuda. Y lo va a tener que financiar con emisión monetaria. Y si lo financia con emisión monetaria en una situación donde se viene derrumbando la demanda de dinero, va a repotenciar el proceso hiperinflacionario, sumado a un banco central que está quebrado. Que para que te des una idea de lo quebrado que está, esto lo mencionó Diego. Hoy tenés 14.000 millones de reservas de libre disponibilidad y los pasivos monetarios entre base monetaria, LELIX y pases, que son posiciones a un día, tenés 70.000 millones de dólares. Ahora, ¿para ustedes se explota la Argentina pasado mañana? Bueno, mirá cómo será. Trata de ser breve porque ya me están echando. Mencionaste a Nielsen. Hace 5 años con Nielsen hablamos de macroeconomía, los dos, casi todos los días. Yo le aconsejé, Guillermo, yo si fuera vos sos mi amigo, quédate afuera al principio. Porque al principio, con esos otros economistas y con el estado de la economía argentina, lo fiscal y el Banco Central que tenemos, la piña macroeconómica es inexorable. Discúlpenme, yo escuché el sábado a la expresidenta Cristina de Kirchner, que dijo lo siguiente: espero que nunca más, término nunca más, que en su boca suena de un modo mucho más importante que en otra gente, no haya más neoliberalismo o ideas neoliberales. Hacete un picnic. A ver, pueden cerrar mientras mirá, les estoy voy a ir dando por esto. dos cuestiones. Primero, la semántica. Sí, Decir hacela neoliberal corta, es una hacela burrada, corta, Milei. porque hay libertad o no hay libertad. No hay una nueva libertad, una vieja libertad. ¿Hay libertad o no hay libertad? Es el primer punto. Y el segundo punto es un término propio de un fascista, propio de un nazi, porque en realidad el término neoliberal... Se está poniendo bien el programa y justo nos estamos yendo. El término neoliberal lo inventó un marxista llamado Alexander Rustov en 1939, ¿sí? ¿Y sabes para qué lo hizo? Para poner una posición intermedia entre la posición de los nazis y los fascistas y el liberalismo. Lo llamó la tercera vía, donde Mises le dedicó un libro que se llama El mito de la tercera vía, donde Hayek mostró que esas intervenciones producen fallo del Estado y que siempre conducen a más intervencionismo. Pero ¿sabés desde qué lado se decía eso? Desde un lado fascista, desde un lado autoritario, desde un lado de los comunistas que arruinaron al planeta. Tengo un regalo, tenemos un regalo. El angelito, el otro angelito. Un regalo hacelo muy rápido. importante, no es el libro. ¿No? Te trajimos algo que vas a valorar mucho y es escaso y va a ser cada vez más escaso. Guardalo bien porque va a valer mucho más. Bueno, acá lo tenemos en billete. Está Washington acá, no está Franklin. No sé si Franklin no está en lo de mayor densidad, pero bueno, gracias. Nos vemos el lunes. El hombre mira al hombre y le aguanta. El próximo 19 de septiembre, en el Grand Hyatt San Pablo, se realizará el tercer Seminario Internacional de Líderes de Brasil y Argentina. Yo creo que es